Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy venimos con un tema que, en mi opinión, en España ya empieza a ganar tracción, pero en Estados Unidos ya desde hace meses es muy, muy, muy aceptado. Ha pasado de ser una teoría conspiranoica, como le pusieron la etiqueta, a algo ya bastante mainstream, que es la posibilidad de que el coronavirus haya salido del laboratorio de Wuhan. Para ello contamos aquí con uno de los colaboradores, Cristian. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes, aquí estamos un día más para hablar de un tema bastante controvertido y a todos aquellos aficionados a las teorías de la conspiración que les gusta indagar acerca de ello, pues un podcast muy interesante. Sí, la verdad que este tiene bastante miga. Yo con Néstor en un podcast lo comentamos brevemente. O sea, puse yo las dos posibilidades ahí porque había una que para mí tenía mucha más probabilidad hace ya 2 meses o así, pero aún así me ha costado encontrar a alguien con quien hablar de esto porque la mayoría de la gente no quiere ni investigarlo, o dice que más da, o bueno, no quiere eso, que le pongan la etiqueta de conspiranoico, pero cuanto más lees al respecto, más te das cuenta. Y tengo aquí la cronología, porque, bueno, mucho de esto que vamos a comentar es basado en un libro que me leí hace unas semanas y le pasé un capítulo a Cristian, que es de Josh Rogin, un periodista del Wall Street Journal que lleva investigando todo esto. Y el libro no va del COVID, va de geopolítica, pero hay un capítulo de COVID. Y bueno, y mirándolo un poco más y contrastándolo, eh, si te parece, Cristian, leo así la cronología y luego ya comentamos un poco a partir de ahí. Me parece bien. Vale, pues en noviembre de 2019, tres trabajadores de el Wuhan Institute of Virology aparentan tener síntomas. En diciembre, una de las esposas de estos trabajadores muere. Pasamos de noviembre a de repente la siguiente noticia que puede aparecer por ahí es: el 31 de diciembre China advierte a la OMS que una neumonía sin identificar aparece en Wuhan, pero dice que es prevenible y controlable. Ese mismo día los censores chinos prohíben las palabras SARS, Wuhan y neumonía bueno, en todo el internet Los chino. buscadores, sí. Sí, que tienen totalmente amarrado. Luego, el 1 de enero, el famoso Li Wenliang publica en su WeChat, en el grupo que tenía con otros 7 doctores, que ha detectado lo que parece ser una nueva variante de SARS. Justamente ese día, el gobierno chino entra y se carga todo el mercado de Wuhan, eh, sin coger ninguna muestra de Eso material es, sobre ningún animal. Simplemente se lo ventila entero. efectivamente. El 2 de enero, el Wuhan Institute of Virology mapea el genoma. El 5 de enero, el Shanghai Public Health Center mapea el genoma. El CCP, o sea, el Partido Comunista Partido Chino, Comunista Chino, sí. prohíbe publicarlo. El 11 de enero lo publican de todas formas y el CCP cierra el laboratorio, el de Shanghái, por una rectificación. El 14 de enero la OMS publica que investigaciones del gobierno chino no encuentran evidencias de la transmisión entre humanos. Bueno, sin comentario. Después de haber muerto la mujer de uno de los Sí, o sea, teóricamente primeros que contagiados. todos habían estado en contacto con Sí, murciélagos, sí, incluso cuando el mercado de murciélagos, bueno, o sea que luego sí, sí. entramos ya. Voy a seguir con ese mismo 14 de enero, Max Xiaowei, bueno, debo estar destrozando todos los nombres, pero bueno, el jefe de la Comisión de Salud Nacional de China, llama a esto el mayor desafío desde el SARS 2003. Esto cuando están diciendo que no tiene, o sea,
se están entre varias Diciendo, gente sí. pisando las mangueras como los bomberos. El 21 de enero, por fin, China deja viajar a la OMS a Wuhan y se ven evidencias de transmisión entre humanos, porque antes no habían dejado entrar a nadie. El 23 de enero cierran Wuhan. El 30 de enero, la agencia de la OMS aprecia la transparencia del gobierno chino. Muy bien. El 3 de febrero, el director de la OMS alaba la estrategia china para la enfermedad. Bueno, todo esto es el 3 de febrero también. El Wuhan Institute of Virology se le ordena no compartir muestras con investigadores americanos. El general mayor Chen Wei toma el control del Wuhan Institute of Virology. Investigadores, periodistas y doctores que publican información no aprobada comienzan a desaparecer en extrañas circunstancias. El 7 de febrero, el doctor famoso Lee, desde su cama, le dice al New York Times que si los oficiales hubiesen llegado a compartir la información antes, estaríamos mejor y que debería haber habido más transferencia. Ese mismo día murió. Bueno, tengo más cosas por aquí apuntadas, pero con esto hay artillería. Es salseo para hablar así. Bastante, vaya. O sea, ¿por dónde quieres empezar de todo Es esto? complicado empezar, porque al fin y al cabo todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Lo primero de todo, cabe destacar, ¿no? Hablamos desde que se empiezan a detectar los primeros casos teóricamente, ¿no? Finales de 2019, hasta que realmente China, teóricamente, da lugar un poco a la transparencia de toda esa información y todos esos casos y de dónde ha podido salir el virus, o al menos que puede ser algo medianamente serio a nivel mundial, pasan como 2-3 meses en los que posiblemente China ha utilizado ese tiempo para intentar borrar todas las huellas posibles para evitar que se sepa el origen del virus, ¿no? Esa es la primera conclusión que yo sacaría con esta cronología que tú vienes detallado. Luego, por otra parte, como pasa en todo tipo, ahora mismo está pasando en Cuba, ¿no? Que la gente protesta y empieza a desaparecer. Cuando alguien tiene información sensible, ha participado en algún proceso y pues, quiere compartirla, porque al fin y al cabo lo que uno busca aquí es evitar que lo que puede pasar en China puede pasar en otros países, pues desaparezca sospechosamente o muera el mismo día que haya comunicado algo, pues uno levanta las sospechas, ¿no? Entonces, obviamente, si esto luego lo mezclamos con, no se nos olvide la cronología del año 2020, elecciones en Estados Unidos, relación de tensión que siempre ha tenido China a Estados Unidos y la influencia que tuvo en las elecciones, pues hace que este virus se pueda obtener muchísimas más variantes, nunca mejor dicho, de las consecuencias que puede tener no solo a nivel sanitario, sino a nivel geopolítico. Sí, en Trump yo creo que podemos entrar un poco más tarde. El tema de lo que dices tú de que se aparece gente en China por información sensible, para el que no esté muy al tanto, en China había un artículo por ahí muy gracioso que decía que la profesión más peligrosa de China es ser billonario en China, porque han desaparecido como los últimos 10 años, creo, de 68, 25 por suicidio, 14 se cayeron desde un edificio. O sea, cosas que dices tú. Además, claro, no hay tantos millonarios, o sea, el ratio de muerte es más que cualquier otra. Y bueno, lo de Jack Ma, no, porque era demasiado famoso, pero o sea, allí esta clase de eliminaciones están a la orden del día y lo lavan todo, lo limpian todo, como si no pasase nada. Pero una cosa, bueno, que no digo que esté bien ni nada de esto, pero una cosa es lo que haces en tu país Internamente, y sí. otra cosa es lo que haces en tu país y que tiene unas repercusiones a esta escala como hemos llegado a tener. Que es que, o sea, desde noviembre ya tenían bastantes incidencias y pistas de que esto no iba a ser una simple gripe ni nada de esto. O sea, tú piensas, el 23 cierran Wuhan, pero el 21 es cuando por fin dejan entrar a la OMS ahí y la OMS ve evidencia de transmisibilidad. Que es que eso ya lo habían visto los chinos. O sea, no es que llegó el primer día a la OMS y ya lo vio. O sea, es que Y si ya también lo es vio en cierto un que día, China ya lo lleva China, viendo.
sí, China deja entrar a agentes de la OMS o enviados de la OMS, pero bajo las condiciones de China. Al fin y al cabo es como, vale, damos a ver que gente teóricamente neutral viene a analizar de dónde ha salido esto, cuál es el origen, pero al mismo tiempo nosotros imponemos las condiciones. Es un poco, es como, no sé, es como una matriusca, ¿no? Por mucho que saques muñecas, siempre va a aparecer ahí ese origen que es imposible poder descubrirlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto, como tú mismo dices, que es una página del capítulo muy interesante del libro en el que se habla de que China, en el caso hipotético de que ellos mismos hayan podido fabricar el virus bueno, con la intención de poder utilizar como arma biológica, es el país del mundo que más preparado está, básicamente porque la población, no vamos a decir que les tiene lavado el cerebro, pero sí que es una población o Sí, sí, una sociedad puedes decirlo con que bastante... son robots, están orientados o dirigidos a lo que digan, pues, bueno, pues dos, tres figuras o una figura en O sea, concreto. no tanto robots, pero es pues como lo era Cuba hace no tanto tiempo, lo puede ser Rusia, son países con dictaduras, vaya. Dictadura, da igual que sea dictadura Lo de fue derechas España o de hace no tanto izquierdas. tiempo también. O Eso sea, sí. lo que pasa es que el nivel de China está mezclado con una tecnología que orwelliana, que les hace básicamente tener acceso a todos los datos de todos los... que de repente escribes por el WhatsApp de allí que Xi Jinping es un lo que sea y de repente te pican a la puerta y es como, ¿qué pasa aquí? Y de Ya, ya, repente, ya. oye, pues no te vuelven a ver. Es interesante porque al mismo tiempo que tú mismo comentas que la tecnología a nivel de país no es una tecnología muy puntera, no se nos olvide que hay muchas personas asiáticas, sobre todo chinos, que tienen la oportunidad, pues, no sé si por los lazos o porque posiblemente tengan que comprar parte de la deuda de Estados Unidos-China, hay muchos estudiantes chinos que van a estudiar a Estados Unidos, a universidades muy prestigiosas, y luego esta gente china no es que se vayan a quedar en Estados Unidos, sino que se vuelven a su país y todo ese conocimiento que han adquirido en empresas punteras a nivel tecnológico mundial, que le llaman a nivel mundial, pues todo ese conocimiento se lo llevan a su país y luego obviamente sacan la mayor tajada Sí. posible a su propio beneficio. De esto hay bastante controversia porque está lo que se llaman los institutos de Confucio, que el gobierno chino pone en casi todas las universidades del mundo. Estados Unidos había muchos, ahora los están empezando a quitar porque daban una financiación a las universidades tremenda a cambio de pues, que si de repente el Dalai Lama iba a dar una charla a esta universidad, pues no se podía dar. O cosas de este estilo, cosas que iban un poco en contra de lo de China. Luego, por no entrar mucho en la política de China y Sí, sí, seguir como más con el digas. virus, porque comentabas antes el origen de si era una arma o tal, pero eh, el tema es, porque esto es un poco más enrevesado Sí. de lo que parece. En el Gain of Function Research, bueno, lo voy a compartir pantalla porque Sí, es un poco complejo, compártelo porque lo puede ser tenía complejo, sí. también por aquí. Básicamente, esto es pues dopar a los virus, hacer que ponerles como si fuese a acelerar su evolución para que cada vez se hagan más, pues, más patógenos, más transmisibles, con mayor host range. Eh, esto es algo que se lleva estudiando desde hace tiempo, lo que pasa que en 2013 Obama lo prohíbe, porque evidentemente si coges los virus más peligrosos del mundo y encima los aceleras, Los mutas, ¿vale? por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Sí, o sea, es, pues yo qué sé, como echar gasolina al fuego, hacer que mute todavía más rápido, o sea, porque cuanto más tiempo tiene un virus, mejor se va a volver. No tiene por qué ser más letal, pero si no, de hecho suele ser todo lo contrario, se suele hacer menos letal porque le interesa mucho más vivir más tiempo en el organismo y poder transmitirse mejor. El, el tema de, o sea, el argumento de esto era queremos investigar estos virus, crear estos virus, básicamente, para poder ensayar vacunas, tratamientos con ellos y tal. Al final es una espada de doble filo, Obama lo prohibió, y en la administración Trump, que fue un completo caos,
doctor Fauci, que es el director de la NHI, del National Institute of Health. Voy a buscarlo por si acaso, porque aquí hay 500.000 noticias de este hombre, que luego aquí la lías en cualquier cosa y ya te salta alguien en Sí, lo pone comentarios ahí, National con razón, Institute pero of bueno. Health. Sí, National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Bueno, no era del National Institute of Health, pero ha estado ahí sirviendo básicamente 50 años también ahí. El tema es que este hombre, en 2017, consigue en una ley pasar que se vuelva a investigar con esto y sacar fondos para esto, básicamente sin que se entere casi nadie. Estos fondos van casi unos 200 millones para el Wuhan Institute of Virology para investigación, para investigación de coronavirus con murciélagos. El estudio se llama así: Discovery of a Rich Gene Pool of Bad SARS-Related Coronavirus Provides New Insight into the Origins of SARS Coronavirus. Con esto se descubrieron 3 coronavirus diferentes en poblaciones de murciélagos que podían saltar a humanos debido a la proteína S, los cuales estaban en este laboratorio. Tenían estos, ahonda más ahí el libro, tenían estos virus desde hace más tiempo. Porque había sido como en 2012, habían conseguido ir en una cueva, es la cueva mítica de donde se supone que ha venido, 3 mineros se enfermaron y total, que palmaron, pero el virus lo cogieron y lo llevaron voy a empezar a llamarlo el WIV, porque Wuhan Sí, porque Institute si of no, Virology empieza a ser ya todo pesado. pesado ya, sí, sí. El WIF. WIF. Pues en el WIF tenían que se sepa, estos 3 coronavirus de murciélagos que podían llegar a tener la transmisibilidad a humanos. La primera teoría, realmente un poco de las diferentes teorías, ¿no? De posible origen de este virus, uno se plantea de que puede ser de que se originó en esa cueva de los murciélagos y luego se transportó hacia Wuhan. Y en Wuhan, bueno, pues el pangolín y demás, o sea, se pudiera expandir en Wuhan, ¿no? Es cierto que es complicado que desde la cueva hasta Wuhan, que hay bastantes kilómetros, no, o sea, ese virus se haya contenido de forma hermética para que no contagiara a nadie en el camino, ¿no? Se haya contagiado pues cualquier pueblo, cualquier persona entre medias. ¿No? Eso es de lo más raro. O sea, que Por eso digo, llegase sin transmitírselo a nadie en el camino. Pero aún más raro es, ¿dónde están esos murciélagos con el virus? O sea, se supone que para que llegue un virus con esta transmisibilidad a humanos y que ya esté tan letal, que ya sea tan buen virus, tan buen virus para crear una pandemia, es que ha tenido que estar ensayando con poblaciones de murciélagos enormes y durante mucho tiempo. ¿Dónde están esos murciélagos con el coronavirus? ¿Dónde está esa cueva mítica con todos los murciélagos con el coronavirus? La cueva de Batman, nadie sabe dónde está. ¿Dónde está la puta cueva de Batman? O sea, el 3 de febrero en Nature se publica que en el WIF tenían un virus 96,2% similar genéticamente al COVID-19. Se llama RATG13, menudo puto nombre, el cual venía pues de esta cueva de Yunnan a 1000 kilómetros de Wuhan. En 2012 es cuando esos 6 mineros limpiaban la mierda murciélago y 3 murieron de una enfermedad rara después de tomar las muestras y salió que era el RATG13, lo cual demuestra que también sabían que era transmisible a humanos desde hace más de 6 años, porque esos mineros no lo cogieron. O sea, tienes un laboratorio en la ciudad donde sale, que tiene un coronavirus muy, muy similar, o sea, lo que podía haber sido el predecesor, que a ver, yo no soy genetista ni sé si este mismo ha podido llegar a evolucionar al otro, pero que es muy, muy similar y es el laboratorio donde más coronavirus, o sea, donde la mayor investigación con coronavirus se estaba llevando a cabo. O sea,
flipo porque, o sea, yo esto lo llevo leyendo y viendo desde hace tiempo, pero sin embargo lo decías por ahí y todo el mundo te tacha de, ahora menos, pero te tachaba de loco. O sea, a mí casi todos mis amigos en plan, pero ¿qué coño dices, Jorge? No sé qué. Vamos a Es ver. cierto. A ver, también es un poco como, o sea, es cierto que hasta que no se van destapando diferentes cosas y al fin y al cabo es como todo periodismo de investigación, ¿no? Al principio no tiene noción de algo y se da cuenta de que esta persona estuvo envuelta en tal, de que se puede desarrollar el coronavirus y el Fauci donó 200 millones al laboratorio, resulta que han aparecido 3 virus desarrollados 6 años después de que murieron los mineros. O sea, todo empieza un poco a encajar o al menos tener una noción bastante clara de cuál puede ser el origen o quiénes fueron las personas encargadas de ello, ¿no? Lo que más me sorprende es, como tú mismo dices, desde ese teóricamente 6 mineros, 3 fallecieron en 2012-2013 hasta 2018, un periodo de 5 años, aproximadamente 5 o 6 años, para poder desarrollar y hacer mutar esos virus a niveles que, lo que tú mismo dices, es lo más parecido, puede ser la secuencia genética que ha conseguido que mata tanta gente, ¿no? Entonces, claro, miedo me da esos 5 o 6 años lo que han podido conseguir con esos virus y Además, las mutaciones que han conseguido. en 2017-2018 hubo 3 visitas al laboratorio para ver sus condiciones, porque ahí ya tenían la financiación estadounidense y, claro, tenían los estadounidenses que ver un poco cómo iba el rollo. Para ver cómo está el Gain of Function Research. Básicamente, en una de estas visitas, los científicos pidieron más ayuda, los científicos del laboratorio, más ayuda alegando que no tenían técnicos bien formados para llevar el laboratorio WIF y que necesitaban más fondos. Bueno, esto puede ser lo mítico que pide todo el mundo más fondos o puede ser que de Eso verdad es. fuese verdad. Ya. En 2018, Jameson Fowles, el cónsul americano de Wuhan, escribió a Washington que el laboratorio necesitaba más fondos para cumplir con los estándares de seguridad. También avisando de que los virus de murciélagos tenían más facilidad para infectar a humanos de lo que se creía. Esto se desclasificó no hace tanto junto con otro informe de Rick Schweitzer. Al finales de 2018, los diplomáticos americanos perdieron acceso al WIF porque la gente simplemente no le parecía tan importante. O sea, tienes un laboratorio que a poca vista parece que puede llegar a tener un leak y sí, que es de nivel 4 de los laboratorios, que se supone que es de los mayores procedimientos que puedes tener en seguridad biológica y tal, pero da igual todos los procedimientos y los protocolos si luego no los estás implementando bien. La cuestión es que es un tema tan espinoso, ¿no? Porque si ha habido personas a nivel americano, ¿no? Que han tenido relación, no sé con la creación, pero sí con el desarrollo, financiación del desarrollo de estos virus en el WIP, ¿no? En el Wuhan, este laboratorio que decimos tantas veces, y luego que esas personas hayan podido al menos alertar a nivel americano o a nivel mundial de que este virus podía, pues para tomar decisiones más drásticas a la hora de evitar que se propagara mucho más rápido, es como un poco, es muy retorcido, ¿no? O sea, es como, ¿qué beneficios sacas a aquellas personas que han participado en el desarrollo de esos virus y al mismo tiempo? ¿Qué beneficio? ¿A nivel económico? A No ver, lo o sea, acabo de ver muy lo claro, o que sea, yo veo más probable es que simplemente se les escapase. Y luego lo que pasó es que se politizó. O sea, enseguida Trump, o sea, todos los medios de comunicación del mundo, y en especial Estados Unidos, llevaban 4 años acribillando a Trump, con todas sus cosas malas que hizo mal, pero incluso algunas buenas que hizo buenas, no hicieron más que acribillarlo en todo momento, sin cuartel. Que Trump decía algo, todo lo contrario. Que Trump decía que esto vino de China, de tal, no sé qué, pues todo lo contrario. Encima salió Anthony Fauci como la primera persona así de autoridad que paraba los pies a Trump y decía, no, aunque tú digas que no, hay que llevar mascarillas. Aunque el tío antes había dicho que no, bueno, pero bueno. O sea, el tema es que en ese momento se empezó todos los medios, simplemente por el hecho de decirlo Trump,
empezaron a llamarlo teoría conspiranoica, no sé qué, no sé cuánto. Anthony Fauci lo mismo, aunque ahora se ha descubierto en los emails de Fauci que él dudaba de que fuese de origen natural. Que bueno, ojo al dato. Pero se llevaba viendo todos estos meses como teoría conspiranoica, esto no es verdad, es imposible, esta gente está loca. Y ahora mira, el Washington Street Journal, The Science Suggests, aguja al lado. Bueno, el 6 de junio. O sea, la ciencia, cuando antes la ciencia, al parecer, decía todo lo contrario. ¿Oíste? Al fin y al cabo, New York Post. el problema es que hay, ¿qué pasa? Perdónate que te interrumpa. Al fin y al cabo, la ciencia, lamentablemente, todos los sectores están politizados. O sea, la ciencia también está politizada. Al fin y al cabo, todo está, siempre hay personas que influyen sobre otras, hacen que tú digas esto, digas lo otro, cuidado con lo que dices, lo que dejas de decir, a nivel científico y a nivel de cualquier tipo de sector industrial. Entonces, hace que lo que ahora mismo es lo más obvio, ¿no? Y hay pruebas al respecto, a lo mejor hace meses no se decía. También decirte una cosa, cuando se empezaron a desarrollar diferentes casos de coronavirus, pues en España se decía que, oye, que la mascarilla no, que esto se puede prevenir, es controlable. El problema de esto es que cuando se da el origen de una pandemia y a lo mejor hay pocos, muy pocos, que saben realmente las consecuencias que puede tener esto y no son transparentes, hace que la mayor parte de la gente, nosotros seamos un rebaño de ovejas en la que el Fernando Simón de turno o el Fauci de turno nos diga que esto es controlable, que no pasa nada, que tal. Entonces, ahora cuando se va destapando, se va partiendo el bacalao y se da cuenta las pruebas que va viendo y que al fin y al cabo es muy difícil no poder filtrarlo todo, pues nos damos cuenta como esa teoría. Las pruebas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que se ha pintado un cuadro que no era el cuadro, ¿verdad? O sea, todo esto se sabía. Se sabía, pero no se transmite porque no conviene. No se transmite porque no. En cuanto Trump salió de la presidencia, empezaron a cambiar un poco la narrativa. Salió casi como un mes y pico Biden diciendo, pues igual lo del laboratorio habrá que investigarlo y cosas así. En plan, de repente ya era mucho más factible poder simplemente decirlo. Y ahora en España igual no tanto, pero en Estados Unidos ya prácticamente todo el mundo piensa que, bueno, tampoco quiero hablar por todo un país, pero mucha gente piensa que esta es la teoría más plausible. Es que simplemente de la otra no hay ninguna prueba. O sea, más que es una teoría de que, para empezar, hace aguas por muchos sitios, pero es que no hay ninguna prueba. Porque es el argumento que te pueden echar en contra. No, tampoco hay ninguna prueba de lo de Wuhan. ¿Vale? Pero es que del otro argumento que lleváis diciendo 100% que era el caso y todo lo contrario era una completa mentira y patraña conspiranoica, tampoco tenía ninguna prueba, o sea, científica 100% de ha salido de un puto murciélago. ¿Dónde está ese murciélago con el coronavirus? Bueno, el pangolín, o sea, realmente la teoría de que saliera del mercado de Wuhan como tal, esa teoría lo haces obviamente para desviar la mirada de lo que tú sabes, obviamente que ha sido el origen, que es bastante probable que haya sido el laboratorio. Y te llamaban racista bastante en Estados Unidos a cualquier científico que salía diciendo, oye, pues para mí tiene bastante sentido lo de la racista, no sé qué. Claro, otro problema que también es una variante de esta misma acusación de que haya salido en este caso de Wuhan, de un mercado, es que últimamente está habiendo mucha sensibilidad, posiblemente bastante justificada, con ese racismo hacia los Asian American, ¿no? Los americanos asiáticos. Entonces, tampoco ayudaba, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor lanzar un mensaje sin tener a lo mejor demasiadas pruebas de que la culpa tenían los asiáticos y ha salido del mercado de Wuhan. No, pero yo nunca, o sea, claro, el tema es que se ha descartado totalmente la otra opción. Y mira esto, o sea, incluso te quitaban los tweets, te quitaban los vídeos que pudieses subir de esto. O sea, es que no ha habido, bueno, porque esto da para otro podcast sobre los medios y YouTube y muchas otras plataformas, cómo están sesgando la información y quitando. No lo digas muy alto, a ver si todavía te van a cerrar el canal de YouTube todavía, ¿no?
bueno, para la de seguidores que tenemos en YouTube, tampoco te creas que me va a echar a llorar mucho, pero, o sea, el, el hecho es que se ha politizado algo que en ningún momento tenía, pero, o sea, que conozco a mucha gente, joder, que están en el mundo sanitario y se lo han creído totalmente. No, no, salió de un murciélago ahí la cueva, o sea, coño dices, Jorge, estás loco. Pero ya está, o sea, la gente se, se dejó lavar la cabeza con esto. Y la otra pregunta puede ser, ¿y por qué coño es esto importante? Bueno, a ver, pues porque es ya no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista científico. Si sabes de dónde ha llegado y cómo ha llegado ahí este virus y cómo ha evolucionado, igual tienes muchísima más información para poder combatirlo. Información que seguramente si llega a existir, el gobierno chino no la va a desglosar en la punta mínima. Efectivamente. Pero si de verdad ha salido de ahí y tal, se prepara la mayor demanda en la historia de las demandas porque, o sea, encima esto financiado con fondos americanos y en suelo chino y con, bueno, científicos de casi todo el mundo, que se les iba a caer el pelo, no, lo siguiente, con más de 3 millones de muertos, economías destruidas, familias rotas, vamos, o sea, sería un juicio que tardaría, no sé, décadas. No, esto no tendría solución, porque había tantas partes interesadas que de alguna manera u otra, que al fin y al cabo el problema es que en este asunto tan espinoso, quienes están envueltos, por decirlo de una manera, son las dos potencias mundiales, son China y Estados Unidos. Entonces, es como decir, no, va una demanda entre China y Estados Unidos y más países. Y sí, si al fin y al cabo quien tiene el poder, quien tiene la sartén cogida por el mango, son China y Estados Unidos, por mucho que quieran castigarles, no van a conseguir mucho, sinceramente. A ver, pero Cierto es, para sí. una futura guerra fría entre China y Estados Unidos, esto a Estados Unidos le viene como anillo al dedo, sería casi como Super Harbor. Sí, a ver, también es cierto, a ver, sí, pero por otra parte piensa una cosa, que es una variante de lo que te comentaba, que salía en una parte del capítulo, al fin y al cabo China ha sido el país del mundo que antes ha empezado con esto, antes ha acabado con esto y es una sociedad que está preparada para ello. Y posiblemente China de todos los países del mundo es el país que mayor tajada haya sacado con respecto a esto. Sí, o sea, Obviamente su economía ya está con mucha diferencia, superada. ¿no? Porque al fin y al cabo, la forma de ser que tienen los asiáticos son gente pues, que son con mucha disciplina, que se hacen caso a lo que se tiene que decir sin rechistar, mientras que en otros países, como ahora mismo se puede en España, aquí hay una cantidad de contagios que no es ni medio normal, ¿no? Porque o sea, no somos capaces de ser un poco cerebrales o nos dejamos llevar bueno, por Por los instintos los bajos. instintos camaleónicos que tenemos los del Mediterráneo, ¿no? Del sur de Europa. Pero vamos, más allá de eso también, que se me ha venido a la cabeza. Me acuerdo que no hace mucho tiempo hubo una polémica bastante importante porque hubo gente que viajaba a China, y no sé si lo pudiste ver, que incluso la embajada española en China protestaba porque a la gente que venía a China, ¿no? Aparte les hacían firmar un documento diciendo si tenían el virus, no lo tenían, qué cantidad de anticuerpos tenían, o sea, sobre todo con el objetivo de ellos mismos chinos, teniendo en cuenta que no se nos olvide que si por China fuera toda la información que pudieran conseguir de otro tipo de vacunas de otros países sería cojonuda para desarrollar ellos una mejor, en todas las variantes que puedan ir surgiendo, ellos mismos son, o sea, lo complicado de todo esto es que los chinos adquieren información, te obligan a firmar papeles que ni siquiera sabes qué significan, toda esa información a su favor y con el objetivo no solo enriquecerse, sino intentar perjudicar a otros países. Y en este caso, pues no tengo ninguna duda que el COVID para China, más allá de que ha muerto gente y habrá muerto mucha más gente de la que ellos mismos dicen, ha sido, vamos, ha sido maravilloso para ellos. Y yo digo, es que si son capaces de poder esto con más frecuencia, vamos, es que nos van a Es tener comiendo de sus... maravilloso geopolíticamente hablando. Evidentemente, Geopolíticamente hablando, para obviamente les ha muchos chinos perjudicado. habrá sido una tragedia, pero sí, yo te he entendido. El tema lo quería acotar porque igual Sí, alguien sí, que lo sí. escuche no. No, no, a ver, es cierto en Porque comparación con las consecuencias en otros países, quiero referir. Obviamente ha sido económicamente maravilloso. se suponía que para 2028 las estimaciones ponían que China adelantaba en PIB a Estados Unidos. Después del coronavirus, esas estimaciones se han acortado 2 años, tanto por el retroceso de Estados Unidos como por el crecimiento de China.
Entonces sí, evidentemente ha sido de los países que mejor ha salido, más que nada porque era y sigue siendo la fábrica del mundo, y el mundo de repente solo podía fabricar ya China, porque en el resto estaba prácticamente todo cerrado cuando ellos empezaban ya casi a abrir. Y si querías mascarillas, tenías que bajarte los Eso es. pantalones a China. Y pagar Si, de más. si querías cualquier otro tipo de equipamiento médico, la mayoría de fármacos y demás, los baratos y tal, se fabrican allí, muchísimo equipamiento. De hecho, marcas americanas que querían enviar mascarillas a Américas, como creo que fue la empresa de 3M, Entonces, el gobierno chino básicamente se lo prohibió durante un tiempo y dijo, las mascarillas se quedan aquí a los chinos. Y ya está. Aunque tu compañía sea estadounidense y no, ya esto se acabó por una temporada. vendemos las nuestras más caras de lo normal. Estas las dejas aquí donde están. A ver, o sea, ya aparte de toda la geopolítica y tal, es el hecho de que esto, imagínate en 20 años o 30 años, cuando esta tecnología no sea tan extraña, sino que te la puedas conseguir mucho más fácil, y lo mismo que un hacker se pone a hacer un virus para el ordenador y puede reventar muchísimos sistemas informáticos, o cuando los troyanos eran algo importante, o cosas así, un chaval perdido por ahí se pone a investigar y empieza a hacer esta vaina con virus y de repente lo suelta. Claro, el problema es lo que tú mismo dices, que podría haber pasado antes, ha pasado ahora, quien no dice que a lo mejor en el futuro puede pasar. Siempre va a haber intereses más o menos ocultos en los que, bueno, hay gente interesada en, por X o Y razones, desarrollar virus y o que se escapen o de forma intencionada o no, ¿no? Pero ¿quién te dice que ahora mismo no hay otra variante de otro virus que no te dice? Posiblemente. O sea, que ahora mismo no lo No, sabemos. Y a lo si mejor, se sigue haciendo el Gain of Function Research, las hay. O sea, es que, por a ver supuesto. si lo encuentro, pero lo había leído. Hay en un laboratorio de Australia un smallpox, que creo que es como viruela, creo que es la viruela, con un 100% de mortalidad. Tienen un virus en un laboratorio con un 100% de mortalidad. En plan, bicho que pilla, bicho que mata. Y ya está. Y se acabó. O sea, bueno, lo tienen bajo control y todo el rollo que tú quieras, pero es como, vamos a ver, harto. O sea, Ya. a mí me parece una puta locura. ¿Cómo coño se escribe esto? Sí, la cuestión es para qué lo quieres tener ahí. Lo utilizas como arma biológica en el caso de que te pueda atacar. Me parece un poco surrealista, ¿no? Pero ¿quién te dice que no? Que al fin y al cabo cada país intenta desarrollar eh, sus armas o lo que mejor puede desarrollar para, en el caso del día de mañana, pues intentar combatir contra otros países que te puedan atacar otras variantes. Es que es tan retorcido y tan espinoso, tan pantanoso todo esto, cuesta creer, ¿no? Que puedan ser capaces de desarrollar tipos de virus para utilizarlos de A forma ver, como intencionada. casi siempre la ciencia avanza con una excusa, en plan Ya. eh, pues, o sea, cualquier invento que empiece siendo peligroso, la dinamita. Empezó para los mineros, luego se Ya. empezó a usar como arma. Eh, por eso Nobel donó toda su fortuna al premio Nobel, el inventor del trinitrotolueno. Pero cago en todo, tío, ¿no? Que no. Busca viruela en español y ya está, da igual. Creo que es viruela o. ¿Cómo se dice? Joder, lo que tienes cuando eres pequeño, que te salen granitos. Sarampión, sarampión. No, Puede ser. No lo sarampión sé. no Bueno, vale. Smallpox, ya que lo busque. A mí necesito un editor aquí como Joe Rogan para que me esté buscando estas mierdas, porque si encima tengo que estar pensando lo que tengo que decir mientras busco Necesitamos esto, presupuesto por falta de. necesito un becario, tío. Necesito.
puto Falta de becario fondos, falta de aquí fondos. para que busque estas vainas. Pero, o sea, estamos jugando con cosas muy peligrosas. O sea, vale, y sí, lo llevamos haciendo desde hace tiempo. Tenemos bombas nucleares, pero no sé, o sea, que se te escape una bomba nuclear, bueno, como en Palomares, Ya, o pero sea, es es como más el, difícil. es como el mítico el botón rojo de maletina. Realmente es un botón rojo que no lo va a pulsar cualquiera, ¿no? Pero tienes ahí a mano al toque de un botón o un virus ahí guardado en el que, o sea, lo tienes ahí. O sea, lo que tú mismo dices, ¿no? Es algo tan peligroso, lo tienes tan a mano que lo puedes utilizar para cualquier motivo, que es Sí, a como es ver, posible que eso... guerra biológica lleva habiendo desde hace 100 años. Se prohibió, lleva habiendo algún caso, bueno, cuando Irak invadió Irán, usó armas biológicas, que bueno, es que estos de comedia hubiese quedado mejor en el podcast de petrodólares, pero las armas biológicas que tenía Saddam Hussein vinieron de Alemania, o sea, por el gobierno alemán, usadas contra Irán. Y luego, oye, pues unos años después resulta que hay que investigar a Saddam porque igual tiene armas de destrucción masiva. Vale, genio. Para empezar luego, ¿dónde estaban? Pero ¿quién se las había vendido antes? Ya sé, el problema es que los mismos países súper desarrollados son los que venden barra armamento, barra armas a esos países que luego entran en guerra, ¿no? Y el problema es que, de una manera u otra, países de mayor o menor calado, mayor o menor potencial y importancia a nivel mundial, pues se ven envueltos en asuntos que ni siquiera, es que no sé ni para qué se meten. O sea, hay 20.000 guerras que para qué se mete este como aliado o el otro tal. Pero bueno, al fin y al cabo, En mi opinión, se meten porque hoy en día para estas superpotencias es muy fácil ir a la guerra. O sea, no necesitas muchos soldados, lo haces todo con drones, con robots, quitas casi toda la empatía. O sea, antes para ir a la guerra necesitabas convencer a casi el 5 o 10% de la población adulta para ir a matarse a hostias contra otros. ya, O sea, que no es lo mismo dar a un botón y ver una explosión que tener que por acuchillar a supuesto. un tío en la puta cara. O sea, Ya, y el botón lo hace un pavo desde su puta casa teletrabajando en Dallas y se carga como en la boda esa a 40 afganos en una boda desde un dron. Pues evidentemente les es muchísimo más fácil. Por eso, o sea, si no, ¿de qué va a estar Estados Unidos metido en 7 guerras a la vez? No podría. a ver, Les es muy fácil. sí, les es fácil, pero tampoco tienen, no deberían tener tanto interés en meterse donde no les llaman, ¿no? Teóricamente. O sea, se meten a veces. O sea, realmente para mí Intereses económicos. el mayor defecto barra virtud de los americanos son ese patriotismo que ellos mismos ejercen. Les vale porque siempre protegen lo suyo, pero protegen lo suyo no desde America First, como diría nuestro amigo Donald Trump, sino que es gente muy orgullosa y están orgullosos de sí mismos y lo que es suyo pues es cojonudo, pero quiero decir, pero el problema que tiene eso es que también hace que le resten crédito a otros países y eso es, para mí es el Pues mayor. son muy, o sea, en ese sentido, Orgullosos, demasiado bastante patriotas. egocéntricos, o sea, Sí, de que Estados Unidos es number one y ya está. O sea, lo que importa es Estados Unidos, el resto va un poco por detrás. Y bueno, es generalización, pero sí que yo viviendo allí un tiempo, sí que lo ves un poco. O sea, no tienen ni puta idea de lo que hay fuera de Estados Unidos, la inmensa mayoría. Muchos está claro piensan que que España es un estado de México, cosas sí, así. ¿no? O que España es México directamente, ¿no? Y de Eso lo digo por historia ya experiencia ni te propia. cuento. O sea, Historia no tienen. saben un La, poco de la historia cuestión es, americana, pero del resto da igual. Que nos pasa también un poco a nosotros. ¿Cuánto sabes tú de historia de la India o de China? O sea, sabes de historia básicamente ninguno. europea. Y ya Sí. está. ¿Qué No, pasa? Que el problema es que Estados Unidos, yo siempre digo, recomiendo todo americano que no haya salido de su país, que salga de su país, que luego esa misma persona lo va a agradecer, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú mismo dices, Estados Unidos es grandísimo. Estados Unidos es como si fuera Europa. Es como si fuera Europa realmente. Hay estados que es como. ¿Qué pasa? Que aquí en Europa tiene muchísima más historia y lo que son los estados en Estados Unidos a nivel cultural es
relativamente parecido, mientras que en Europa cada país es un mundo completamente diferente, ¿no? Eso hace de que a lo mejor, pues como los caballos que van así mirando solo al frente, pues los americanos les falta un poco esa apertura de mirar si no salen de su país. Y hay mucha gente, y se ha visto un poco a la hora de gestionar el coronavirus, estados muy conservadores del sur, sobre todo, en el que el coronavirus ni leches ni mascarilla, aquí como si no pasara nada. Hombre, Florida, o sea, está en la mitad la tabla de todo, de coronavirus, o sea, de muertes per cápita, de transmisibilidad. Llevan sin mascarilla desde septiembre, en plan van a hacer casi un año sin mascarilla, sin restricciones, ni pollas, básicamente. También es cierto que es un país, o sea, que es un estado en el que muchísima gente jubilada se va a pasar pues, el resto de su vida que le queda. Y Encima de esa eso, gente, tiene población bastante envejecida. y de hecho es curioso porque, un poco a colación con el tema de Florida, vean hace mucho tiempo una de la ciudad de Estados Unidos en la que se van la gente jubilada, que es la ciudad de una fiesta de los jubilados con droga. Es el mayor, o sea, el mayor ciudad de Estados Unidos con mayor índice de Viagra per cápita, que es algo alucinante, ¿no? Y me Y la de Florida, jugaría que cocaína, había de drogas tomando de todo. California igual. Y es un poco la ¿Sabes? correlación, es que tiene que ver esto con lo de Florida. Pues tiene que ver que básicamente es un estado en el que gente mayor les da absolutamente igual la mascarilla, me va a morir ahora de coronavirus o que me dé un parraque mañana. Entonces, también hace que sea un estado, ese mensaje pueda calar bastante bien, ¿no? Pero bueno, es una variante de lo que estamos hablando que tampoco tiene mucho que ver, pero bueno. No, bueno, aquí ya sabes que enseguida empezamos A desvariar. a desvariar con cualquier otro tema que tengamos por ahí. Pero, o sea, volviendo a lo del laboratorio, es que hace un mes lo rompió bastante un vídeo de Jon Stewart, que fue al Late Night Show de Stephen Colbert, o sea, un programa así como si fuese el de Buenafuente en España, Una fuente de americanos. Sí. bastante famoso. Jon Stewart es un grande de la comedia y de la comedia política también, que lleva retirado bastante tiempo, pero fue ahí y básicamente comenta, o sea, de la nada, y ves la cara de Stephen Colbert como flipa y le intenta cambiar el tema varias veces, donde dice, a ver, o sea, él empieza a hablar de no sé qué tema y de repente dice, sí, bueno, porque quiero agradecer a la ciencia todo lo que ha hecho, todas las vidas que ha salvado, el progreso y tal, pero bueno, lo más probable es que la ciencia nos dé todas estas cosas y también acabe con la especie humana. Y se queda el otro en plan, ¿qué? Y él, sí, bueno, o sea, el fin de la especie humana va a ser un tío diciendo, hostia, pues funcionó. ¡Pum! Y a chuparla. En plan, el tío es buenísimo. Pero luego empieza a decir, vamos a ver, o sea, el instituto se llama igual que la enfermedad. Instituto de Investigación con Coronavirus. Que bueno, es uno de los departamentos, en realidad. Y el tío empieza, aparece un nuevo coronavirus en Wuhan. Hay un laboratorio de investigación de coronavirus en Wuhan. Nadie más se le ocurre pensar, coño, igual está ahí. No, pues resulta que un murciélago voló 1000 kilómetros, besó a un pangolín y luego el pangolín abrazó a un chino. Y luego ponía también el ejemplo de, hay una epidemia de felicidad chocolatera en Jerseys. Sí, Pensilvania, sí. Igual puede ser la fábrica de chocolates de Jersey. No, seguro que no. Que bueno, Jerseys es una marca de Sí, chocolatinas así muy muy buena, famosa. muy recomendable porque gusta el chocolate. A mí me sabe un poco chicloso, pero A mí me gusta el cookies and cream, está buenísimo, pero bueno, el blanco es que con de cookies and chocolate. cream está bueno, pongas donde Buah, lo pongas. épico, está muy épico, sí. A ver, Me va a dar el hambre y ya. ese vídeo rompió el sistema, porque os lo recomiendo buscar, Jon Stewart Coronavirus, porque decía algo súper obvio, o sea, algo, lo decía de forma muy cómica, algo que parece súper obvio, pero que se nos ha hecho ver de otra forma. Y cuando ha sido prácticamente el primero así mainstream famoso americano diciendo esto en directo, en televisión, y a partir de ahí se ha visto todavía más cambio a favor de... O sea, porque Jon Stewart le adora a todo el mundo, le adora a la izquierda, bueno, a la derecha no tanto, pero
dentro de la izquierda en americana es como una institución. Y, a ver, o sea... Yo creo que el problema que tiene este virus, la difusión del virus, la difusión del posible origen del virus, también pone de manifiesto hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, el tipo de noticias que nos hacen llegar a la población y que nosotros nos creemos, también ha influido muchísimo. O sea, las fake news y eso mismo que tú dices, de tan evidente es que es imposible que el murciélago viaje 1000 kilómetros a hacer pangolín, el pangolín contagie a una persona si hay un virus, hay un virus con un laboratorio del mismo nombre en Wuhan. Tan difícil es tener un poco de lógica, pero el problema es eso. Al fin y al cabo, el mensaje de una persona que quiere que se diga esto de esta manera se transmite a diferentes personas con prestigio y que se les escucha, ¿no? O sea, es que si Como nos la pueden voz. hacer creer esto, que lo han hecho Por a la supuesto. inmensa mayoría de la gente, pueden hacer casi lo que sea y lo saben. O sea, pueden Claro, llevarnos por a la guerra de supuesto. Irak, y lo llevan haciendo cosas así desde hace la de Dios. Como otra de las cosas que a mí me hincha los cojones mucho es el tema con el coronavirus, es el tema de las patentes de las vacunas. En plan, porque es otra de las cosas que no lo ves en las noticias y si lo ves es mucho de, bueno, es que hay que defender la integridad intelectual de las patentes y las farmacéuticas. O sea, no ves un debate abierto cuando en realidad hay países formando desde hace ya bastantes meses una coalición pidiendo que por favor quiten las patentes para poder ellos empezar a fabricar esas vacunas. La India, Brasil, muchísimos países que tienen capacidad para ello. O sea, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos las grandes farmacéuticas forrándose a manos llenas, forrándose con una investigación pública, porque estas patentes que se les han dado ha venido con dinero público. O sea, ya quita, o sea, yo no estoy de acuerdo para nada con las patentes, pero puedo llegar a entender un poco más el argumento de, mira, es que yo invertí aquí 300 millones y 20 años de investigación y luego quiero un poco de protección para este fármaco que he inventado. No, 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 no. O sea, toda la financiación te han dado una cantidad de dinero, tanto Estados Unidos a Pfizer y a Johnson Johnson, y aquí en Europa a Moderna y a AstraZeneca y tal, y así en todo el mundo. O sea, ha venido de financiación pública. Y la tecnología de las vacunas de ARN también, de dinero público americano. Y tener los huevazos de decir, no, no, con patentes y a tomar por culo. Que la India tiene fábricas enteras para poder ponerse a fabricar vacunas como locos, nos da igual. Nos da igual, nosotros queremos seguir ganando dinero con esto. ¿Que podría estar todo el mundo vacunado desde hace meses y tener vacunas todo el mundo? No, no, ¿para qué? Vamos a seguir jugando, vamos a seguir puto jugando con que Ahora el virus Pfizer, evolucione y le empiece a sudar la polla a las vacunas, porque adivina qué, es lo que hace un virus. Joder, muta y se adapta. Y si encima le estás dando tiempo y mucha población con la que mejorar, pues puede llegar el momento en el que una de las mutaciones consiga romper la barrera de las vacunas. Y es a lo que estamos jugando, por un momento de avaricia, de decir, mira, no, pues lo mío para mí y que se jodan los demás. eso es muy interesante, hacer hincapié en lo que tú mismo dices. Cuanta más población haya, o sea, población no vacunada haya, más posibilidades de que el virus pueda desarrollar, se generen 20.000 variantes, como está pasando ahora mismo. Variante Delta, la variante... Vamos, sí, Hasta sí. completar el alfabeto griego entero, ¿no? Porque llevamos ya 8 o 9 letras griegas ya. Aparte de eso, eh, lo que tú mismo dices, ¿no? Al fin y al cabo, en épocas de crisis, la gente pobre se empobrece y la gente rica es más rica, ¿no? Que al fin y al cabo, ahora mismo los ricos son la gente que trabaja en farmacéuticas. El CEO de Pfizer no sirven de sus acciones Vale, pero al día es que siguiente. yo eso siempre lo entendí en una crisis económica, Sí, pero porque, todo crisis da igual, mundial, sanitaria. La gente tiene tan pocos escrúpulos que, aun muriéndose millones de personas, sacan tajada y les importa tres cojones, por a decirlo de ver, una en la manera así. crisis es porque hay gente que sabe invertir, lo ve venir, hay otra gente que no, luego encima todos estos les salvan el culo imprimiendo billetes y bueno, el que quiera que escuche Caimanes de las finanzas.
pero en una puta crisis sanitaria, que es que siendo rico, siendo pobre, puedes palmar exactamente igual, bueno, exactamente igual no, pero tienes muchísimas, casi las mismas probabilidades, siendo rico que pobre, de morir con esto, pues, no sé, igual sigo siendo gilipollas, pero pensaba que habría más empatía y decir, mira, quitamos las patentes, coño, ya las farmacéuticas ya han ganado suficiente dinero. Y aunque no lo hubiesen ganado, es que me suda la polla, se les ha dado dinero por un tubo, ya está, ya valió de avaricia, tío. El problema que veo aquí, que aun siendo lo lógico y lo que en una sociedad en la que los humanos ayudan los unos a los otros, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Pero obviamente en ese tipo de sociedad no vivimos. Eso también se hace para evitar que a lo mejor, pues oye, llegue India, pueda fabricar miles de vacunas y lleguen los chinos o llegue otro país, sea capaz de coger esa vacuna, desarrollarla mejor, vendiéndosela más cara a otro lado. O sea, ese tipo de cosas se hacen para evitar eso, que lo que mismo un poco en relación a que si en un principio China, la gente que estuviera envuelta en el origen del virus, lo hubiera hecho con toda la transparencia del mundo, pues hubiéramos evitado posiblemente que el virus, hemos tomado medidas mucho más drásticas para evitar que el virus se expandiese tanto como se ha sido y al mismo tiempo ser capaces de combatir más rápido con vacunas y evitar que todas estas variantes que se están generando pues puedan hacer más daño o llegue un punto en el que alguna vacuna no sea capaz de ser eficaz contra la variante, ¿no? Y ahora Pero, como dices, o sea, es meter el dedo en la llaga en algo que a nivel de sociedad hoy en día nunca se va a conseguir porque siempre hay egoísmo, o sea, siempre hay envidia que alguien tiene más que yo, una persona que es que da igual que mueran da miles de igual, pero personas es porque porque quieren están forrarse. comprados los putos políticos. O sea, Biden puede decir, mira, tomar por culo, quitamos las patentes, crea una orden ejecutiva de estas, joder, no sé, las que no tienen que pasar por el Congreso en época de emergencia, que no me sale el nombre, como las que hacía Trump todo el rato porque no quería pasarlo por el Senado y el Congreso. No sean de Pues emergencia o algo así, no sé si era un sacas esas putas vainas, tío, y te cargas las patentes, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Que el lobby de las farmacéuticas está entre los tres más grandes de Estados Unidos, junto con el de las armas y el petróleo. Entonces, a los demócratas les tienen cogidos por los cojones. Efectivamente, es Pero así, o sea, además, eh, eso, los países más jodidos son los que menos probabilidad tienen de desarrollar ellos mismos una vacuna. En plan, efectivamente. o sea, en la India murieron como locos. Ya, la gente incluso tiene que quemarlos en las calles porque obviamente no había espacio en cementerios, ¿no? Y de hecho la variante Delta viene de ahí. Así Sí, que que sí, ahora no hay que llamarla India, hay que llamarla Delta, porque es racista llamar a la pasta italiana, ¿sabes? Hay que llamarla pasta Delta. Es que no sé. A mí esto ya se me escapa. Pero lo de las patentes, tío, o sea, en 10 años o así, bueno, a no ser que pinten la historia como quieran pintarla, que lo hacen muchas veces, pero quiero pensar que se verá la de atrocidades que se han cometido. O sea, desde en mi opinión, la gran mayoría de las restricciones y las patentes, lo del laboratorio Wuhan, es que ha sido, o sea, una gestión sí, que la es, verdad es que o sea, da para este podcast que estamos haciendo del coronavirus, del origen de más, para el mismo un podcast posiblemente de por qué se han hecho estas restricciones o no. Y luego es otro tema que no sé si en su momento lo hablamos o no, por qué a nivel societario, fíjate que la gente que más, el sector de la sociedad que más propaga el virus es la gente joven, ¿no? ¿Por qué a lo mejor la gente joven no se le tenía que haber vacunado antes? No lo digo a nivel personal, pero sí está viendo que la gente joven, la que más interactúa, pues posiblemente se tenga que haber vacunado antes, ¿no? bueno, ahí Es un poco espinoso y pantanoso ese debate yo no porque la estoy gente joven. del todo de acuerdo. O sea, para erradicar el virus de manera global, o sea, si quieres apostar por esa vía, sí, tiene más sentido eso. Si quieres apostar por la vía de salvar más vidas inmediatamente, creo que es la otra. Pero es que por la vía de querer acabar con la enfermedad, tienes lo de las putas patentes. No, no, sí, eso está claro.
sea, déjate de vacunar a los niños, o sea, ponte a vacunar a todo Dios, ponte o sea, China, tío, simplemente, o sea, China simplemente podría fabricar todas las putas vacunas del mundo, tío. Pero no puede porque no tiene las patentes de las vacunas. El problema es que cuando hay intereses de tipo, te digo, pues tiene la patente, puede desarrollar una vacuna, luego desarrolla mejor que la que es ahora, eso es una variante, que la de Pfizer o la de AstraZeneca, pues no es eficaz al 100%, pero sí la de China que ha utilizado Pues ya desarrollando. está, tío, se compite. Ya, pero el problema es que luego, pues, al igual que decimos la mascarilla, luego llegan los chinos y venden la mascarilla. El problema es que, un poco al fondo, a la raíz de la cuestión es si realmente viviéramos una sociedad en la que ese tipo de crisis a nivel mundial, porque todo el mundo muere, da igual donde moramos, ¿no? Si realmente hubiera simpatía y realmente pues, se hubiera informado de la gravedad del virus, si hubieran, obviamente, no provocado, hecho que en otros países también se pudieran fabricar muchísimas más vacunas para que no muriera gente y al mismo tiempo evitar que esas otras variantes en otros países se pudieran desarrollar, expandir en todos los países del mundo, como está pasando, en ese mundo de Yuppie, mundo paralelo de felicidad, pues sería maravilloso, pero es que lamentablemente no vivimos en esta sociedad y por mucho que ahora tú y yo pongamos a hablar y mucha gente esté de acuerdo, pues siempre va a haber interés a nivel Es que eso es lo que no se particular. entera la puta gente, tío. Que la gente tiene el poder. O sea, no es simplemente una puta catchphrase de... O sea, los 4 directivos de mierda de estas farmacéuticas pueden comprar muchos medios políticos y tal, pero si la gente de verdad saliese a la puta calle a manifestarse, esta mierda se acababa, se quitaban las patentes en 0 coma, pero a la Pero gente le eso suda la pasa con polla, todo, ¿eh? la Eso pasa gente, con la gente todo. se la suda, la gente, o sea, es que igual mucha gente ni lo ha pensado siquiera, hasta que lo estará escuchando ahora o algo así. A mí me lleva volviendo loco desde hace meses que se siga implementando esta locura. Porque, o sea, para el que no lo sepa, las patentes se inventaron con el puto Imperio Británico y antes de eso no existía nada parecido. Porque toda la puta vida, los seres humanos, si el gilipollas que tenías al lado inventaba el fuego y tú le veías cómo lo inventaba y se te ocurría, coño, voy a hacer lo mismo, pues tú hacías fuego. No tenías que pagarle al pavo nada por inventar el fuego. Le tendrías que pagar si te enseñase a hacer fuego. Pero si tú le ves, lo copias, eso se llama aprendizaje de toda la puta vida, que es como aprenden los niños. ¿Por qué tiene que haber patentes? ¿Por qué coño tiene que haber patentes? Nunca existieron las patentes. La gente es, bueno, es que hay cosas que la investigación requiere muchísimo y hay que... la inmensísima mayoría de la investigación viene por investigación pública, por fondos públicos y la inmensa mayoría de farmacéuticas y tal se basan en eso. O sea, al final se está viendo con carrera tanto de móviles o otras tecnologías, las patentes empiezan ya a dar lo mismo, porque cada puto año tienes un móvil nuevo. Y ya la pantalla que tenías del anterior, ¿para qué más te da tener la patentada que no? Ya, pero claro, el Sí. tema de patentes, pues para un sector tan. El problema es que cuando hay dos, tres, al fin y al cabo, esto no es un monopolio, ¿no? Pero al fin y al cabo es como, por ejemplo, el ejemplo de las eléctricas, el ejemplo Es de un las telefónicas en oligopolio. países. Es un oligopolio. Un oligopolio. O sea, al fin y al cabo, dos, tres, cuatro empresas tienen el poder. Entonces, entre ellos mismos o ellos mismos tienen la capacidad de poner las condiciones que ellos consideran Tío, oportunas. solo tienes que ver el caso de la insulina en Estados Unidos. Hay 4 marcas que las ven. Y creo que era en plan, había un baremo entre $280 a 210. O sea, las 4 marcas la vendían entre ese baremo de dosis de insulina para un mes. O sea, que la peña se tenía que dejar más o menos 200 y pico pavos al mes en insulina. Mientras que en España y en otros putos países cuesta poquísimo. Cuesta como 10 euros. O sea, o sea, si tuviésemos 50 empresas, nunca se van a poner todas de acuerdo. Pero si somos 4, nos reunimos y decimos, oye, si ponemos todos el puto precio a 200 y nos forramos, Efectivamente. pues ya está. Pasa con insulina, pasa con las compañías telefónicas, las eléctricas, Con el petróleo. farmacéuticas. Y es que con No el sé. petróleo ni se corta, porque la OPEC es un cártel. Es un cártel donde todos los países se reúnen para decir cuánto petróleo sacamos y a cuánto dinero lo vendemos. O sea, es la definición
de un cártel, de lo que está prohibido en cualquier sector, en casi cualquier economía avanzada. Y sin embargo funciona así. Porque son los 4 notaristas de turnos que nos tienen cogidos por las pelotas, y porque el problema también hay mucha ignorancia. O sea, la gente vive en su mundo, quiere evitar tener las máximas preocupaciones posibles, y a partir de ahí, pues oye, pues se mete en internet, ve que esto es así, no sé qué, la gente se deja llevar mucho por fake news. También un poco cómo están construidas hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación, el tipo de noticias que la gente puede ver. Si realmente hubiera un filtro en el que todas las noticias que fueran falsas, noticias No con es fuentes no son imposible, confiables, porque eso es ya, imposible, porque tendrías que definir qué es verdad y qué es mentira, y eso no existe. ya, pero me refiero, sí, pero sé un poco por dónde voy, ¿no? Que al fin y al cabo uno Es tiene lo una que están capacidad. intentando y la están cagando. Porque, por ejemplo, lo de Wuhan al principio quitaban todas esas noticias. Mira, al parecer ahora mucha gente piensa que es verdad. Hice un podcast sobre la ivermectina. Lo mismo, en teoría, si no nos lo han quitado, lo cual es bastante sorprendente porque sí que conozco canales donde les han quitado los vídeos por hablar de la ivermectina y del COVID. Y a esta gente que le han cancelado no solo vídeos, sino el canal y también Pues no desmonetizado y lo diga todo. muy alto por si acaso, porque este podcast puede incomodar, puede Evox no incomodar. está ahí de momento, sabe Dios. Pero YouTube igual. Pero bueno, cuando tienes 30 suscriptores en YouTube, igual Ya, no, la le probabilidad que te suda la cancelen polla. es bajarse. No, si el algoritmo no lo detecta, ya está. No va a Ya, salir. Creo que debe ser solo para los que monetizan su canal en principio. efectivamente. ¿Ves? Cuando hay dinero por medio, pues ya sabes que hay muchos intereses, ¿no? Como nosotros no ganamos un duro, pues nos da Pero igual. como esto se hace por amor al arte, no es. Ya. O sea, no te creas que a mí me está pagando el lobby de las patentes, que ni existe. O sea, de quitar las Estarías en patentes. las Bahamas ahora mismo, no grabando en tu habitación el podcast. Sí, claro. Eh, a ver, o sea, al final sí, cuando hay el dinero Lo mueve todo. lo acaba corrompiendo todo cuando llegas a Para mí, una de ciertos las, niveles. de las frases, para mí, las que más me gustan de todas las posibles frases que uno pueda construir es: todo el mundo tiene un precio. Todos tenemos un precio, de una manera u otra. Todos somos corruptibles, se dice, no somos corruptibles, corrompibles, no sé cómo se Y dice. el poder absoluto corrompe absolutamente. Es así, o sea, se ve a nivel político, es a nivel de cualquier tipo de sector. Mira el caso Villarejo ahora mismo con el tema de Iberdrola, Repsol, CaixaBank, la que tenían, y lo que habrá por ahí no sepamos. Si Buah, realmente, lo que si no sabemos realmente, de por ahí es esa si, gente. si realmente el señor, no tiene mucho que ver, pero bueno, acabo diciendo esto, gente que tiene tanto poder o ha sido capaz de estar metido en diferentes sectores, el inspector Villarejo, si esa persona fuera capaz de abrir la boca, te puedo asegurar que España y muchos países Cae, arderían. vamos, El país entero, una ¿entiendes? cantidad de gente en España que cae Es, si el Villarejo. Y no me extraña que apareciese suicidado en la cárcel, como empieza a Pues ser te el decía una modus cosa, operandi. lleva mucho tiempo, se ha empezado de hecho el de Iberdrola, Repsol y CaixaBank ya han empezado a sacar un poco el bacalao, y habrá más cosas, y de momento el hombre sigue vivo de momento, pero no descarto que cualquier día aparezca pues el Como típico Jeffrey muerte, Epstein o como eso es, McAfee. Lo de McAfee acabe, también, que dijo ya en muchas entrevistas, bueno, si aparezco suicidado en la cárcel, que sepáis que no me he suicidado ni de coña. De repente, coño, se ha suicidado. Hostia. pues eso digo, que el problema es que al fin y al cabo hay 4 o 5 personas, todos están relacionados de una manera u otra, ¿vale? Y la gente, la sociedad, pues vivimos un poco a la deriva de eso, lo que nos quieran contar. Hay gente que se interesa y que quiere indagar más allá de las consecuencias que pueda tener, ¿no? Obviamente, por suerte, vivimos una democracia en la que tú y ahora mismo estamos hablando de este tema y no pasa nada, ¿no? En otros países posiblemente ya habrán llamado a nuestra puerta, a la tuya y a la mía, pero es eso, que también está bien que la gente un poco le llamemos y se despierten y sean Bueno, también de capaces de momento, tener capacidad de crítica. si ahora mismo en este podcast hiciese una canción de rap contra los Borbones, igual sí que llamaban a mi puerta. O sea, lo de la libertad de Pero expresión, cantas tú, yo no canto eso, ¿eh? tú Yo no quiero haces llamar a la mi base, puerta. ¿no? Yo Te no pones a hacer participo. beatbox ahí y te hunden a ti también. Caes conmigo, chaval. Vas para el pozo. No, o sea,
es otro tema que quiero hacer. Bueno, ya hice alguno con Néstor. Él es más de la posición de hay que acotar un poco la libertad de expresión, pero es que en mi opinión no se puede acotar. En el momento que empiezas a poner límites, pones rayas en la arena y luego todo el mundo quiere poner su raya y al final acabas sin ningún tipo de espacio. Como Lo la ley. importante es criticar, pero con una base. O sea, no se puede cagar en alguien sin decir, oye, ¿por qué me cago en estas personas? ¿No? Con una base científica, una base que hayas consultado bien tus fuentes, ¿no? ¿Entiendes? Que puedas, de la opinión que nosotros damos ahora mismo, pues resulta que A ver, salió de la aquí, de aquí. desinformación es el precio a pagar por la libertad de expresión. Y eso es Eso así. es. O sea, Sí, sí. y luchar contra la desinformación hay que intentarlo con mejor información. En el momento que restringes ciertas cosas y no puedes hablar pues, de la ivermectina, de Wuhan, de ciertos temas que están, que son además algunos temas científicos y ni siquiera puedes discutirlos porque alguien decide que no son relevantes o que es misinformación, o sea, si ya estás hasta poniendo el límite a la ciencia, es que no va a haber, o sea, las grandes plataformas de poco tiempo para aquí han empezado con esto y creo que va a ser su propia bomba. O sea, se están pegando un tiro en el pie. Por el momento que empiezas a censurar, es como el dicho este de a un martillo todo le parecen clavos. Empiezas a querer censurar del coronavirus, luego también de Trump, que se ha demostrado que todos estos medios de comunicación estaban, vamos, totalmente contra Sí, de... sí, el problema es que todas las redes sociales de una manera u otra acaban censurando. Te pongo, por Pero, ejemplo, un tío, ejemplo que que han censurado al presidente de Estados Unidos y que hay ahora un senador también baneado de YouTube también, a por ver, lo hablar. de Trump, si el problema que tiene Trump es que yo creo que el Trump se levantaba a las 3 de la mañana, la típica ganas de mear, ¿no? Y cogía el móvil y endemoniado, ponía un Sí, tuit joder, cagándose en todo lo que se que menea. yo no estoy defendiendo a Trump, yo estoy defendiendo la libertad de expresión. O sea, que es... Ya, eh, pero también es una variante. Yo creo que hay personas que tienen un rango o una responsabilidad hoy en día que no podrían poner cualquier salvajada por redes sociales. Eso es mi opinión, ¿eh? Más allá de que a lo mejor la libertad de expresión te permite poder hacer eso. no, tío, la gente o sea, tiene que tener su propia culpa en esto. O sea, no es culpa de Trump decir algo. O sea, la gente que le hace caso tiene que tener su responsabilidad. A Ya, mí pero si piensa que Trump cada me vez que dice que Trump me tire por la decía, ventana, esto es lo mítico que te decía tu madre. Y te dicen que te tires por la ventana y te tiras por la... Pues no te tiras por la ventana, coño. O sea, la ya, gente pero ya es de, no, no, es culpa de Trump. A ver, la gente tiene su parte de culpa si cree que la Tierra es plana porque ha visto un puto vídeo en YouTube. O sea, no hay que prohibir los vídeos de la Tierra es plana, hay que educar a la gente. ya, eso. El problema es que mucha gente se deja educar de forma incorrecta por los canales de información que puede haber en Internet que sea incorrecta. Por eso digo que es muy complicado. Si realmente Internet fuera una fuente en la que tú puedes informar de forma coherente, ¿vale? La libertad de expresión que podría existir sería mucho más coherente que la que existe a lo mejor en la actualidad con la manera en la que la gente se informa y las diferentes fuentes, muchas de ellas falsas, que hay a disposición de la mayoría de la gente. A No sé si ver, me estoy antes explicando. había fuentes falsas que las pintaban de verdaderas. O sea, ahora A ver, simplemente hay más información. Esto, tú sabes que cuando se inventó la imprenta, la inmensa mayoría de los libros que se imprimieron en esa época no fue sobre la teoría de Copérnico y el heliocentrismo o sobre el Renacimiento y No, fue sobre caza de brujas. Porque la gente en aquella época lo que le molaba era cazar brujas. ya, Entonces, los bestsellers eran sobre caza de brujas. Entonces, si ahora tenemos Internet y lo estamos usando para todas estas paconadas, es porque la gente está así, está en esa fase y es efectivamente. culpa de la gente. O sea, No, no, eso está claro. no tienes que Eso, culpar, o sea, tiene su parte de culpa que alguien sea un demagogo, pero el problema es que, claro, el problema es que los cuatro listos de turno, ¿vale? Saben cómo de necia pueden ser las personas, ¿no? Y ponen a su disposición toda esta basura en forma de noticias falsas o de fuentes de información no, pero insuficientes. entonces prohíbes el No, horóscopo.
No, pero si yo... No, una pregunta totalmente, no, pero no totalmente prohibir, pero me verídica. refiero... Prohíbes La, el la horóscopo. cuestión... El horóscopo no hay ninguna prueba, ni científica, ni ninguna, de que la posición de las estrellas cuando yo nací tiene nada que ver con nada. O sea, con No, nada pero que me no, no, pueda no es afectar. prohibirlo. No es prohibirlo Eso es eso. desinformación de calibre. Hay peña ganando dinero en la tele, Sí, leyendo sí, las por supuesto. cartas, hablando Por con supuesto. espíritus de tu puta familia muerta y cosas así. Vamos, Yo eso no lleva digo, yo no digo existiendo prohibirlo. siempre. Eso lleva desde que había Sí, internet y sin internet. si la Lo que, cuestión es buscar que las personas pues intenten informar, que no vean cualquier fuente y ya está, pues esto es lo primero que me trago, ¿no? Sino que indagan, pero que que la gente vean es una cosa así, ahí. que la gente se lleva tragando estas mamonadas Sí, es un toda poco la a lo que vida. voy, sí, sé que es imposible, pero un poco de, oye, pues es cierto que a lo mejor hay gente que sea más o menos curiosa, pero si ves un tema que te puede ser tan interesante, pues no lo primero que leas ya lo que te crees y lo que vayas votando por ahí, porque no tiene por qué ser así, porque yo siempre digo, por ejemplo, cuando tú ves un periódico, pues hay gente que es más de izquierdas o más de derechas, pues te lees el de izquierdas y el de derechas, para ver a lo mejor la misma noticia de diferentes prismas, pues es Yo más sigo a interesante. Podemos y Antipodemos Yo a, en, esos en- a los en primeros no, yo Facebook. solo... En Facebook sigo a los dos. Sea, A a lo mejor tener, aparece en Facebook de a Jorge le gusta este, aparece Podemos o no sé qué tal. sí, o sea, eso te va. Yo sigo a los Te voy a dos. censurar, te censuro, te censuro. Que me dejas en Hombre, Facebook, te censuro. es para tener las dos partes, porque si te enfocas solo en una, al No, final eso es importante. O sea, más allá de acabas también radicalizado. que te informes con diferentes fuentes, sino también ver el mismo tema enfocado de diferentes maneras, pues también te permite a lo mejor sacar lo mejor de A cada no punto de vista, ser ¿no? que escuches este podcast donde toda la información está 100% contrastada, 100% verídica y 100% confiable. Tenemos Evidentemente, la patente, tenemos la patente, chaval, no se la damos a nadie vamos a más. patentar este podcast, ponerle un copyright. Bueno, evidentemente es una broma. Ya, ya, bueno, alguno que se haya creído, pero sí. Aquí, cuando se nos calienta la boca, igual decimos algún dato mal o tal. Sí, hombre, sí, Y la mayoría de las cosas son opiniones. Pero bueno, efectivamente. cada uno que saque sus consecuencias sobre lo del Eso es. laboratorio de Wuhan, que era, bueno, con lo que empezó este podcast y al final hemos acabado hablando. Piensa una cosa que es muy Cosas. interesante. Cada vez que hablamos de un podcast, al igual que te pasa con tus compañeros de otros temas, cuando uno habla de un tema en concreto, al final acaba derivando en otras cosas, como estamos hablando ahora mismo, de la desinformación, de que la gente a lo mejor se tiene que informar de diferentes prismas, que lo más interesante de todo esto para mí no es que hablemos del virus en concreto, sino de que esto, el tema de las patentes, al fin y al cabo uno abre las miras y se da cuenta de que estamos un poco sujetos a que cuatro listos manejen la información, nos manejen a nosotros, el abrir a la gente las miras para que investiguen más, para que sean más curiosos. Es un poco la conclusión de todo esto, al fin y al cabo, porque es el problema de que llegamos a esta conclusión y mucha gente pues, ha sudado completamente de este tema. Es que, o sea, cuando te pones a indagar un poco en la historia común, o sea, la que todo el mundo más o menos sabe, pero luego investigas más, te das cuenta de que, o sea, hay una cantidad de desinformación. O sea, para mí, de los mayores shocks fue, joder, viendo documentales y tal, de historia que me molan mucho, Pearl Harbor y cómo los japoneses empezaron la guerra y tal. Lo que no te cuentan es que Estados Unidos había hecho un bloqueo de petróleo a Japón, que Japón, para todo su avance imperialista, necesitaba petróleo y ya no lo tenía porque Estados Unidos se lo bloqueó. Esto básicamente hizo que Japón tuviese que, con el poco petróleo que le quedaba, jugársela a atacar a Estados Unidos. No estoy defendiendo tampoco lo que hicieron, pero el tema es que ya habían descifrado el código japonés. Esto es lo que no cuentan en muchos de los documentales. Sabían que iban a atacar Pearl Harbor. De hecho, dos submarinos llegaron antes a Pearl Harbor y tuvieron japoneses y tuvieron como que hacer que no pasaba nada ahí. Casi todos los portaaviones y cruceros grandes los habían movido a otra isla y tuvieron y no avisaron a la población ni nada, ni a la población civil, para tener una excusa para entrar en la guerra. Porque en aquel año, para las elecciones, los dos candidatos habían prometido que no iban a entrar en la guerra y necesitaban una excusa. Y cosas así hay todas las que quieras, tío. Sí, Y yo ya desde solo, entonces ya me cuesta creer muchas cosas.
lo que tú mismo has dicho de promesas electorales, ya solo con esas dos palabras podemos hacer una risa de podcast, vamos. Lo que han prometido y lo que han hecho los mayores políticos en todos los países. Nos puede dar, vamos, para tenernos 2 días hablando sin parar. Joder, ya ves. Además, en todos los aspectos. En todos. No salva a nadie, de ninguna ideología, de ningún tipo. Nadie salva. Entonces, a nivel histórico, seguirá bien. Por eso que es tan difícil, el problema que los mismos políticos que nos representan están comprados por diferentes lobbies, sectores, dicen unas cosas que luego son mentira, hacen lo contrario, es imposible creerlos. O sea, es que realmente es lo que decimos, ¿no? Si realmente la gente que tiene poder hoy en día lo utilizase para el bien de la sociedad, ¿no? No hablo te hablo de comunismo para todos lo mismo, ni si te hablo de utilizar el poder que ojalá mucha gente tuviera, no tiene, para poder hacer el bien. Pues ojalá, pero es que el problema es eso, que siempre hay, todos tenemos un precio, de una manera u otra, nos vemos sometidos por amenazas, porque le hemos prometido a este, porque hemos utilizado a alguien para corromper, o sea, entonces, al fin y al cabo, es querer imaginarse un universo paralelo, un mundo paralelo que jamás va a existir. Pero A ver, es lo que hay. que eso es un poco también la teoría de Maquiavelo de, o sea, por ejemplo, en política, si tú quieres llegar aunque tu motivación sea buena al principio, para que quieres cambiar el mundo y te metes en un partido político y tal, pero para llegar a la cúspide del partido político, la mayoría de los que hay ahí van a jugar sucio. Y tú, si no juegas Efectivamente. sucio, vas a estar en una desventaja increíble. Entonces, ¿qué haces? Juegas sucio, pero Efectivamente. con la autopromesa de decir, bueno, voy a jugar sucio hasta que consiga el poder. En ese momento voy a hacer el bien. Pero para cuando ese momento llega, ya te has manchado tanto las manos que ya estás sucio tú, ya estás corrupto hasta la médula. Efectivamente. Y también tienen contra ti todo, como lo de Cifuentes. Te catas lo del vídeo de las cremas, que es que Sí. fue hartísimo. No se la pudieron cargar con lo del máster, Lo o no se la filtró el pudieron Pepe a cargar con diario. muchísimas Eso cosas, es. y de repente, aparece mágicamente un vídeo de ella robando cremas. Pero aparece en OK Diario. Es un periódico de ideología de derecha. Y dices, no, es que ha sido el diario.es, que tal. O sea, la misma fuente del Pepe, fuera quien sea, pues filtró eso que diario para que saliera. Al fin y Entonces, al cabo, es así, funciona. Da igual la ideología política. Al fin y al cabo, por eso siempre que hay. Cifuentes entraría en política como con buenas intenciones y tal, pero, o sea, tenían mierda sobre ella y siempre la van a tener porque nadie es perfecto. Y si llegas incluso, o sea, es casi muy imposible casi de que llegues intacto a lo más alto. Es imposible. Porque, Es no, imposible por lo imposible, que tú a ver, mismo ha habido dices. casos, en plan, no de los mejores, JFK, uno de ellos, pero Gandhi, Nelson Mandela, eh, hay gente que llega ahí y bastante intacta, pero son muy pocos. Pepe Mújica, otro de ellos, Pero pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Para llegar a ser algo en política, o sea, desde ese paso intermedio, desde ese primer paso que uno da hasta llegar a lo máximo de tu partido político, ese tramo, ese periodo, tienes que verte corrompido o vender tu alma pues a pero no lo empresas decía y yo, a... lo decía Maquiavelo. Yo No, pero es que es la así, vender alma mayoría al de diablo. cosas las he leído por ahí. No es verdad, es completamente cierto. O sea, y pasa, pues, no, ya te digo, no solo pasa a nivel político, sino pasa también en empresas. Hay gente que tiene que para llegar alto en una empresa tienes que jugar sucio y luego eso te puede volver en tu contra porque resulta que alguien que sea más sucio que tú te acabe dando tu propia medicina, ¿no? Pasa así siempre. La cuestión es intentar uno mismo pues, juntarse con gente que te aporte y no te quite, ¿no? Pero bueno, eso ya Vamos es a otro intentar tema. acabar en una Sí, sí. tónica positiva porque como muchas Sí, veces que me pongo a pensar en esto me empieza a poner de mala hostia o deprimido, pero, o sea, el que no la haya visto que se vea V de Vendetta, porque para mí esa peli resume mucho. sí, muy buena No sé si película, lo muy comenté buena. alguna vez en el podcast, pero yo hace tiempo calculé la media de riqueza que tenía cada español. Bueno, calculé no, esas estadísticas están. Lo que calculé es cuántas personas hacían falta para tener la misma riqueza que Jeff Bezos, entre comillas, el hombre más rico del mundo. Pues eran 200.000 personas. O sea, Oviedo, toda la gente de Oviedo, si se junta, es igual de rico que Jeff Bezos.
y como nos juntemos con Gijón, que bueno, no va a ser muy probable, pero con Avilés, vamos a decir, ya podemos cargarnos a Jeff Bezos. Y para Amazon, pues es un poco más. O sea, al final lo que nos falta es organización, pero la gente tiene el poder. O sea, para esto las patentes me parece uno de los grandes ejemplos por el que todo el mundo debería estar protestando en las calles, porque se liberasen las patentes. Hay grandes esfuerzos por los países en vías de desarrollo que están intentando a la ONU llevar estas cosas, pero se los vetan y cosas así, y no hay manera. Y no Ya, salen. pero lo que tú mismo dices, Jorge, al fin y al cabo nosotros, españoles, italianos, en el fondo, siendo cruel, nos importa 3 cojones que en India mueran A 500.000 o mí 100. no, y a ti tampoco debería, pues porque como Es, salga una variante no Epsilon cojo. o variante Apocalipsis Now, entonces nos vamos a descojonar todos con esta gilipollez. Aunque ya no lo hagas por altruismo, hazlo por egoísmo. Hazlo por Ya, egoísmo. si el problema es lo que la mayoría de la gente piensa. Yo tengo ya preocupaciones en mi cabeza como para pensarme que si los indios, porque la gente no piensa que a lo mejor mañana hay una variante, es que tampoco nos hemos para pensar si el día de mañana sale una variante en el que ninguna de las vacunas, ¿vale?, sea capaz de ser eficaz contra esa variante. Nos cagamos pantalones Eso es todos. lo que estoy diciendo yo. Pero esto es un poco como lo del coronavirus. Eso, pues bueno, pues se puede prevenir y tal. La gente, bueno, pues no sé qué. Hasta que no, o sea, es la frase que me parece cojonuda es, hasta que no pasan las cosas, no pasan. Y hasta que no pasan las cosas no nos ponemos serios y decimos, hostia, que aquí se va a liar, no sé qué, reaccionamos tarde siempre. Es el easy. Y si pasa esto, bueno, pues ya pasará, ya pasará, ya hoy no mañana, ¿no? Como diría José Mota. Ese es el problema, que la gente ya tiene sus preocupaciones como para decir, ya a mí me dejan medio variantes, yo vivo bien, yo salgo por la noche, a mí me da suda 3 cojones todo, que si llega una tal, me pongo la vacuna que me den, a mí me digo las patentes. Ese problema que mucha gente, porque le da un poco igual, porque ya tiene sus preocupaciones y no estando bien, porque tú mismo lo estás diciendo, hay gente, bueno, pues que no es consciente del daño que puede ocurrir si hay una variante tan desarrollada. Y como tú mismo dices, cuanto menos gente vacunada, más posibilidad de que en todas esas personas se desarrolle una variante que obviamente la vacuna no Cristian, puede ser me eficaz. cago en Dios, que lo he dicho, que quería acabar el podcast Por eso digo, yo reafirmo lo que has dicho en para un que... tono positivo y de lucha contra el sistema, No, no no, se de parece bien. volver a embajonar. Y si yo No, ya hombre, sé no, por yo qué la quería... gente suda de esto, No, no, yo lo pero digo un no poco para que la debería. gente se despierte y diga, coño, aquí, joder, vamos a un poco a, pues no sé, a ser más conscientes de lo que puede pasar, ¿no? Pero básicamente lo que tú has dicho, yo más enfatizado. Yo más uno. Bueno, Vale. pues muchas gracias, Cristian. Nada, a ti, Como Jorge. siempre hemos empezado a descarrilar por todos los lados, pero bueno, es también la La magia magia del de los podcasts, podcast. eso es. Muy bien. Espero que os haya gustado y eso, pensar por vosotros mismos, que bueno, ni mucho menos Cristian y yo os diga lo que tenéis que pensar, ni medios de comunicación, ni nada de eso. Y bueno, pues hasta otra. Hasta otra. A ver, coño.